Hola, bienvenidos a Metropolitano. Hoy nos encontramos con el ingeniero Rodrigo Fernández desde el Hotel Dan Carton y en el majestuoso restaurante Thai Quin Sa. Hablaremos con el ingeniero de todos los temas relacionados contra la corrupción y esos delitos que muchas veces no se tienen en cuenta, como es robarle el dinero al erario público, que muchas veces no nos cuesta directamente, pero lo pagamos día a día. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por esta invitación y dispuesto a que conversemos sobre estos temas de contratación, estos temas de corrupción, que pues son temas que siempre estarán en la agenda de todos los colombianos, porque cuando se roban la plata, nos están robando la plata a todos. Exacto, y es tema de desarrollo, es tema de salud, estamos hablando de educación, de toda esa inversión social que se puede hacer con ese dinero que después se pierde. Pero ingeniero, primero que todo, ¿qué hace un payanés en Bucaramanga? ¿Cómo llega a Bucaramanga? Bueno, la llegada de Rodrigo Fernández a Bucaramanga es bien interesante porque me atravesé el país. Yo nací en Popayán en 1954, tengo 70 años, ya casi cumplir 71. Estudié mi bachillerato en Popayán, un pedazo de la primaria y hasta tercero de bachillerato en Cali, y la universidad en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Y en Bogotá, en séptimo semestre de ingeniería, conocí a una santandereana, Clara Inés Acevedo, que estudiaba psicología en la Javeriana, y nos ennoviamos y aquí vamos ya casi para 50 años de matrimonio. Les queda cerca las universidades. Por supuesto, éramos vecinos de universidad. Eso está muy bien. Llega usted a Bucaramanga y ¿cómo veía en esa época? ¿Usted estaba tan enfocado también en entregado a esos temas de hacer la auditoría, veeduría a la contratación? ¿O eso es un gusto que le ha cogido en los últimos años? No, para esa época yo me gradué en 1976 en la Santo Tomás de Ingeniería Civil, y en el 77 llego a Bucaramanga en noviembre del 77 y empiezo a trabajar como ingeniero residente, después como gerente de urbanización La Victoria, y me vinculo a la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Y para esa época, la verdad, de esos temas no me ocupaba, estaba en otros asuntos, pero con el pasar de los tiempos y mi llegada, sobre todo a la presidencia de la Sociedad Santandereana de Ingenieros en el año 2000, pues sí empezamos a trabajar con mucho más ahínco todos estos asuntos de la contratación, todos estos asuntos de la corrupción, y el 31 de diciembre del 2019, que me jubilo, mi último cargo, asesor de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga con Rodolfo Hernández, sí, señor, pues coincide la jubilación con la pandemia. Y entonces, encerrados, como ¿qué nos ponemos a hacer? Y pues nos pusimos a mirar el SECOP y a encontrar perlas y perlas y perlas y perlas y amarres, y arrancamos pues a dedicarnos a ese asunto que se ha venido posicionando mis comentarios y mis trinos desde hace rato, y pues empezamos incluso hasta llegar a inventar léxico, y entonces nos inventamos la palabreja de los contrataderos y el ungido y el amarre y el perverso matrimonio entre lo contractual y lo electoral. Entonces ha sido un tema que lleva unos 25 años haciéndole al asunto, pero en forma, sin duda alguna, los últimos 5. Bueno, entremos entonces de lleno. En estos 25 años, ¿usted cree que la corrupción ha evolucionado? Claro que ha evolucionado. Es decir, el tema hace
40 años o 45 años que yo salí de la universidad, no digamos que no había corrupción, seguramente había, pero en unas proporciones, como dijo en su momento el doctor Turbay, en sus justas proporciones. Pero es que los escándalos que vemos ahora, claro, ahora hay más información. Ahora el tema de las redes sociales, todo el mundo es veedor y todo el mundo publica y todo el mundo dice. Pero sin duda alguna uno ve que los ladrones han evolucionado y han evolucionado bastante, y lo que roban ahora es muchísimo más que lo que robaban antes, por supuesto. Porque lo que uno escucha en las calles o allá en el bajo mundo es que incluso las coimas ya han subido, ya no están hablando del 10%, sino del 20, 30%, incluso pues, hasta más. A veces dicen que no quieren ya un porcentaje, sino ser socios. Entonces, la cosa es más complicada y por otro lado, pues, viene el tema de los famosos combos. Y entonces va el constructor con el interventor para que las cuestiones fluyan. Entonces, así la cosa es bien complicada, sin duda alguna. Y cuando usted dice que ya quieren ser socios, se me viene una vez la idea de los contrataderos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que yo he podido investigar y lo que me cuentan muchas fuentes es que por lo general esos fondos mixtos de inversión van relacionados a los mismos familiares de los gobernantes o políticos que crean esos fondos. Pues a ver, los fondos mixtos tienen personas naturales, que es una cosa absurda porque tienen personas jurídicas y por supuesto tienen entidades territoriales para que se pueda hacer el match de poder lograr tener convenios interadministrativos, que es por donde entra el tema de los contrataderos. Y entonces, y por donde se defienden los contrataderos, porque dicen, es que hacer convenios interadministrativos es legal. Claro, que hacer convenios interadministrativos es legal. ¿Cómo no va a ser legal suscribir un convenio interadministrativo para que el INVIAS le entregue unos recursos al departamento de Santander? Absolutamente legal. Pero ¿cómo va a ser legal que una entidad territorial le entregue recursos a un fondo mixto para que ese fondo mixto, no con ley 80, sino con su manual de contratación, busque a unos invitados que los llaman en ocasiones socios estratégicos para que entre ellos se, entre comillas, peleen los procesos licitatorios o las invitaciones? Peleen entre comillas, ¿por qué? Porque por lo general sus manuales de contratación dicen que se podrán presentar 5, que podrán invitar 5 o 3, y entonces llegan los 5 invitados y uno de ellos desecha la invitación, es decir, quedan 4, y de esos 4 a 2 les olvida presentar la póliza, olvidadizos, y entonces quedan 2, y los 2 llegan a la final de la competencia, sí, pero uno se cansa en la mitad, le piden que subsane y no subsana, y quede el ungido. Entonces, pues eso no es un juego limpio. Ahí se está incluso promoviendo la colusión, que es un delito. Por eso le hemos dicho a la Superintendente de Industria y Comercio, ojo con los contrataderos, ojo con los contratistas de los contrataderos, porque ahí se está presentando una colusión. Y entonces tenemos que empezar a que las entidades de control se ocupen de esos temas, porque los contrataderos quieren llegar para quedarse. En el Congreso no es que les hagan mucho estorbo los contrataderos. De hecho, hubo una ley, la 2195, que entró al Congreso a discusión con un artículo 56 que le decía a los contrataderos, ustedes deben jugar con ley 80. Le engancharon un parágrafo que decía que si era dentro del giro ordinario de sus negocios, como estaban en competencia, entonces que podían seguir con su manual de contratación. Pero además,
el señor exdirector de planeación, Alexander López, habló y dijo y vociferó que se habían perdido 12 billones de pesos en contrataderos y que era una vagabundería y que había que intervenir. Y en efecto trataron de intervenir. En el presupuesto de regalías, que es bianual, introdujeron un artículo para que los contrataderos no pudieran ejecutar regalías. Pues ese artículo lo eliminaron. Entonces, allá en el Congreso no les disgustan los contrataderos por el famoso perverso matrimonio entre lo contractual y lo electoral. Los contrataderos son una herramienta que facilitan que al inversionista electoral le puedan asegurar los réditos de su inversión. Porque cuando el inversionista electoral no tenga garantizado que le van a retornar con creces su inversión, no vuelve a invertir. Porque él no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, no, él es un inversionista electoral. Pero si no le garantizan el retorno de su inversión, no vuelve a invertir. Entonces, ahí es donde hay que atacar el asunto. Bueno, retomando a la memoria, o recurriendo a mi memoria, de las primeras veces que yo empecé a escuchar fondos mixtos de inversión fue para los temas de lo OCAD Paz, de ese famoso que perdieron, si no estoy mal, más de 1 billón de pesos en el gobierno Duque. Más o menos estamos hablando de esa época. ¿De dónde nacen los contrataderos, esos fondos mixtos? Los contrataderos y los fondos mixtos, es decir, siempre ha habido una rendija por donde se meta la corrupción desde que nació la Ley 80. Desde que nació la Ley 80 estamos hablando de 1993. ¿Qué pasó en el 93 con la Ley 80? Se habló de las cooperativas de entes territoriales. Y entonces empezaron a salir una cantidad de cooperativas de entes territoriales porque las clasificaron como entidades públicas. Y al ser entidades públicas, podían suscribir contratos interadministrativos. Entonces, firmaban como públicas y después de que firmaban, se volvían privadas. Entonces dijeron, no, esto no puede ser. Entonces, que las cooperativas compitan. Y entonces desaparecieron esas cooperativas porque ya no tenían gracia. Sí. Y entonces aparecieron las empresas industriales y comerciales del Estado. Y los fondos mixtos, que les dijeron, ustedes, como están en competencia, entonces pueden tener su manual de contratación y contratar como sector privado. Entonces, ahí es donde nacen todas estas cosas. ¿Cuándo tienen más énfasis? Después del 2019. ¿Por qué? Porque es que antes, pues, la contratación con Ley 80 de todas maneras tenía sus sesgos porque no existían los pliegos tipo. Sí, eran los pliegos sastres. Correcto, que los impulsamos desde la Sociedad Colombiana de Ingenieros, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y los hemos defendido siempre, desde siempre. Arrancamos con eso desde el 2012, desde el 2013, recuerdo yo, en la presidencia de Diana Espinosa, a insistir en que el problema estaba en los pliegos. Y por eso arrancaron los pliegos tipo con el que en ese momento era ministro de Transporte, Jorge Enrique Rojas, que había sido un buen alcalde de Manizales y en este momento es otra vez alcalde de Manizales. Por eso los primeros pliegos tipo fueron del sector transporte, porque él fue el que los presentó para el sector transporte. Después llegaron otros. Entonces, cuando llegan los pliegos tipo ya se empiezan a ver acorralados y entonces los inversionistas electorales dicen, bueno, y entonces, ¿a mí quién me va a cumplir? No se preocupe, se lo tengo, se le tiene. Y entonces arrancan los contrataderos y pues a través de los contrataderos se empieza a entregar recursos en una forma bárbara. Yo hice un trabajo
mirando los contrataderos durante un año, 23 contrataderos, contrataron 1 billón de pesos. El ahorro en ese billón de pesos fueron solo 1.600 millones de pesos. Si hubiera habido competencia, el ahorro habría podido ser de 50.000, de 70.000, de 80.000, de pronto de 100.000 millones de pesos. Entonces, la cosa es bárbara. Ayer hablábamos del tema en la W con el concejal Briceño, y el concejal Daniel Briceño presentaba unos casos de al desarrollo y de red que ya ellos mismos se asociaron. Correcto. Y crearon sus propias redes de contrataderos. Y entonces incluso uno de los promotores ahora es Marqués. Nosotros teníamos idea y noticia del conde de Cuchicute, no, este es Marqués de yo no sé qué cosa. Claro que el Marqués está debajo del conde. Nosotros en San Gil seguimos con el conde más arriba. Entonces, con los contrataderos, estos no solo hacen obra pública, hacen inversión social, promueven supuestamente emprendimientos y le están quedando mal a la gente. Entonces, la cosa con los contrataderos ha sido sumamente grave, sumamente complicada, y yo hoy lo decía de pronto en un trino, es casi que un problema de orden público, al cual hay que ponerle coto porque esta cosa se está desbordando. La ley 80 y el pliego tipo se está volviendo de aplicación residual y eso no puede ser. Y yo recuerdo que cuando Rodolfo Hernández pierde la presidencia, llega como senador de la oposición y su merced estaba en el equipo legislativo y presentaron un proyecto de ley anticorrupción, que fue siempre el discurso y la bandera de Rodolfo Hernández, tanto en su campaña a la alcaldía como en la campaña a la presidencia. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, el discurso de Rodolfo no fue solo discurso. El discurso lo volvimos realidad en la alcaldía, porque pasamos de 1.4 oferentes por licitación. Cuando terminamos estábamos alrededor de 40 y esa cuestión siguió posteriormente. Y efectivamente presentamos un proyecto de ley con el doctor Ernesto Matallana, sí. Y el proyecto de ley lamentablemente se hundió sin darle primer debate en el Senado, en las manos del doctor Humberto de la Calle y del doctor David Luna. Hubo una audiencia pública, hubo oposición, por supuesto, al proyecto, porque el proyecto además hacía reforma política y pues lamentablemente se hundió. El proyecto en este momento, el proyecto lo retomó y en este momento vuelve a hacer curso en el Senado de la República, como creo que es proyecto de ley 207 del 2024 Senado, sí. De autoría de Cristian Avendaño y el ponente es Ariel Ávila. Aspiramos que en esta ocasión el proyecto sí siga adelante y podamos tener un tate quieto para tanto contratadero, un tate quieto, porque es que además se hacen algunas otras modificaciones, porque además de los contrataderos que han sido creados por ordenanza o por acuerdo, hay entidades que las han vuelto contrataderos. La EDU de Medellín era una empresa modelo que trabajaba en temas de espacio público, en temas de planificación. Ahora la volvieron contratadero. La volvieron contratadero para que hiciera la contratación sin ley 80 y sin pliego tipo de la infraestructura educativa. Entonces, pero también hemos encontrado unos temas con los organismos de cooperación internacional. Entonces encontramos a veces que, entonces, ¿es que quieren que se acabe la cooperación internacional? No,
de ninguna manera. No es que se acabe la cooperación internacional. Lo que no puede ocurrir es que le pasen la plata del presupuesto municipal, nacional o departamental a un organismo de cooperación internacional para que contrate con sus normas, pero con recursos públicos colombianos. Sí. El doctor Petro, en una entrevista con Daniel Coronel, dijo, y es que antes hacían una ejecución mentirosa, le entregaban la plata a las fiducias y decían que estaba ejecutado. Eso yo lo prohibí. Pues él lo prohibió, pero no le obedecieron. Siguen contratando a través de Findeter, que no es un contratadero, pero tampoco está hecho para que contrate, pero tampoco es un promotor de la pluralidad, porque se inventaron que para poder participar tiene que haber cupos de crédito, por ejemplo, y eso hace que la gente no pueda participar. Ingeniero, y después de haber pasado por el Senado, haber estado en las presidencias de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, en todas estas gremios de la ingeniería, y de haber sido un veedor constante desde el 2000, ya entonces 25 años, ¿cree usted que algún día sí se podrá acabar con este fenómeno? Más allá de los contrataderos, sino con este fenómeno de la corrupción. Pues, hombre, yo creo que tiene que poder acabarse. Yo creo que tiene que poder acabarse. En la medida en que nosotros empecemos a desligar las elecciones de la contratación, empieza a acabarse. ¿Y cómo es que se desligan? Pues es que cuando no hay inversionistas electorales, sino que hay donantes, pues nadie está esperando que porque dona $1.000.000 a una campaña, le puedan entregar y garantizar contratación para recuperar los recursos. Pero es que como ahora no es de 5.000 donantes de 1.000.000, sino 2 donantes de 2.500, porque no admiten que haya más, porque no quieren que haya el ponqué, se reparten más. Entonces yo creo que en la medida en que podamos lograr que ese matrimonio se disuelva y a través de más ECOP2, de más gente mirando, de una justicia que llegue, que efectivamente pase algo, pues es posible que vayamos disminuyendo la corrupción. Lamentablemente, los otros países que compiten con nosotros nos van desplazando. Estábamos en 40 y ya vamos en 39. Sí. Entonces, pero hay que seguir haciendo los esfuerzos y tiene que haber voluntad política para que eso ocurra. Porque la corrupción no es de abajo para arriba. La corrupción, por lo general, sigue la ley de la gravedad, de arriba para abajo. Por último, ingeniero, mencionaba usted que en el paso por la alcaldía de Bucaramanga lograron pasar, veníamos de una administración de Lucho Borges en la cual el promedio oferente era de 1,4% por cada licitación en promedio. 1,4 oferentes. Oferentes, sí señor, por licitación en promedio, a más de 40, incluso más en procesos licitatorios. Después esa tendencia se mantuvo en las administraciones siguientes, no tanto en la departamental, pero lastimosamente en el último año estas dos administraciones, tanto en la alcaldía como en la gobernación, esas cifras volvimos al pasado. Bueno, el primer año de gobierno no es muy indicativo porque en el primer año están aprobando el plan de desarrollo, sí, y no salen muchos procesos. Pero el segundo año sí es año de ejecuciones y lamentablemente las que hemos visto han sido no muy... Acabamos de ver un empaquetamiento esa es otra palabrita que nos inventamos, empaquetamiento de 20.000 millones de pesos con obras en todas las comunas del municipio en un solo contrato y sin anticipo. Eso definitivamente va a hacer que el número de oferentes sea bastante bajo. Entonces, pues sí aspiramos a que ese
legado que se dejó desde la administración Hernández se mantenga, porque todos se montan en las campañas y en las administraciones diciendo que son absolutamente transparentes. Y eso se puede ver posteriormente en las contrataciones que hacen. Entonces, pues, como termina las columnas Alberto Montoya, primer alcalde que me llevó al servicio público a mí, quedamos expectantes. Bueno, pero sí, le voy a seguir la palabra y quedamos expectantes porque también como existe ese matrimonio maluco entre política y economía y corrupción, también seguir en este matrimonio bien habido que hay entre veedores y medios de comunicación para seguir haciendo control y no permitir o tratar de dar esa lucha para que la corrupción no salga avante y siempre limpia en estos procesos. Pues eso es fundamental, porque como la justicia es tan lenta, es necesario que los medios de comunicación hagan el control social oportuno, porque ese también es muy importante. Es decir, el control social a veces molesta a algunos, pero cuando advertimos las cosas es para que paren bolas, no es por molestar, sino porque se puede todavía arreglar. Mire usted, cuando yo hago mis trinos, siempre los hago cuando están en prepliegos. Todos se pueden arreglar. Lamentablemente, en muy pocas ocasiones los arreglan. Sí, no toman los consejos. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Metropolitano, en este podcast en el cual estamos dando la palabra a todos estos líderes que trabajan por este futuro de Bucaramanga, el área metropolitana y todo Santander. Esperamos en una próxima oportunidad seguirlo teniendo acá y claro que continuaremos en comunicación para dar esa lucha anticorrupción. Mil gracias, Oscar, a usted, a Metropolitano, por esta oportunidad de compartir estos temas que apuntan, en el caso particular mío, a proteger los recursos públicos y a defender el trabajo de los ingenieros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Los esperamos en una próxima oportunidad y sigan conectados con metropolitano.com.co.